Buenos días. Esta exposición se enmarca dentro del proyecto Crisis Humanitaria y Migración en la novela reciente de África y Latinoamérica de Fondesit de Iniciación en Investigación año 2020, folio 11200367, y en el marco de la Cátedra Fernando de Magallanes vinculada al Instituto Camões de Portugal, coordinados por la doctora Dayana Nascimento dos Santos en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, y se intitula Heroínas de América Latina, los casos de Luisa Maín y la reina Gontimé en la novela Un defeito de cor. Esta presentación gira en torno a dicha novela, que fue publicada en el año 2006 por la escritora Ana María González. Específicamente nos abocaremos al análisis de las representaciones literarias basadas en dos mujeres africanas referentes de las luchas por la emancipación y liberación de las personas esclavizadas en dicho país durante la época de la colonia. Nos referimos a Luisa Maín y la reina Agontimé. Ambas mujeres emergen dentro de los anales históricos en los que sus existencias son cuestionadas al no haber registros oficiales que evidencien sus presencias en dicha época. Sin embargo, este cuestionamiento es quebrantado por la tradición oral, la cual no solo valida sus existencias, sino que también reconoce sus proezas, siendo inspiradoras en las luchas antirracistas históricas en la América Latina que Lelia González acuñó en 1988 como reconocimiento de la raíz africana en América. Siendo así, en este estudio se propone realizar un acercamiento a ambas personajes en la obra de González, considerando aquellos datos y evidencias de las cuales se sirvió la autora a la hora de recrearlas en la novela. Al hacerlo, se dará cuenta de la importancia que adquiere la tradición oral a la hora de estudiar la raíz africana en este bloque de países. A la par, veremos cómo dicha ancestralidad actúa como soporte principal de la espiritualidad y fortaleza que llevó a estas mujeres no solo a subvertir su condición de víctimas de la esclavización, sino que además a ser recordadas eternamente en los anales históricos de América. Pasamos entonces al análisis. La novela Un defeito de cor es una novela cuyo proceso de investigación y escritura le tomó a su autora, la ya mencionada Ana María González, más de 4 años y un total de 19 versiones o borradores antes de ser publicada en el año 2006 por la editorial Record, y que actualmente cuenta con 25 ediciones y una versión traducida al español titulada Un defecto de color, publicada en 2 tomos en el año 2008 y editada por el Fondo Nacional Casa de las Américas, misma institución que la galardonara a esta obra con el prestigioso premio Casa de las Américas, precisamente en la categoría Literatura Brasileña en el año 2007. Esta novela, segunda publicación de la autora, está compuesta por 10 capítulos desarrollados a lo más de 940 páginas y cuenta con variadas revisiones desde su publicación. En ella, González logra reconectar con su propia raíz africana, en tanto hija de mujer afrodescendiente, celebrando dicha herencia a lo largo de la trama, en la que destacan las estrategias de sobrevivencia y resistencia y también las luchas emprendidas por las personas esclavizadas en Brasil a lo largo de una narración que cubre 8 décadas del siglo XIX. Una de esas luchas en contra del poder colonial fue la que en particular llamó la atención de la autora durante la lectura del libro Bahía de Todos los Santos, Guía de Ruas y Misterios de Jorge Amado. Según aclara en el prólogo de Un defeito de cor, mientras ella estaba en una librería, dicha obra cayó en sus manos. Comenzó a revisarla y le llamó potentemente la atención la referencia que se hacía en él al Alufá Licutá, quien habría encabezado una revuelta de los esclavos en la ciudad de Salvador de Bahía, la cual es nombrada como la revuelta de los musulmanes o revuelta tus males, que se extendió por 4 días del año 1835 y de la que ella no tenía conocimiento alguno. Fue así como, gracias a dicha inquietud, Ana María González sintió el impulso por investigar y escribir sobre aquella historia que no le había sido contada, la de la revuelta de los esclavos musulmanes antes mencionada. Mas al darse cuenta de que, por fortuna, ya existían bastantes escritos sobre aquella revolución, cambió de planes. Pero no se alejó del todo de aquel evento, solo que cambió el foco dirigiéndolo hacia una mujer que hoy en día es reconocida como una de las cabecillas de aquel levantamiento, pero de la cual González, antes de la investigación que la llevó a escribir la novela, jamás había oído hablar. Nos referimos a Luisa Maín,
una mujer esclavizada de la que, si bien existen muy escasos registros o documentos que acrediten su existencia, es recordada como una heroína y es figura inspiradora para diversas luchas antirracistas, adquiriendo el carácter de leyenda entre las y los brasileños y brasileñas. De hecho, está inscrita en el libro de los héroes y heroínas de la patria de Brasil tras la aprobación de la Ley 13.816 en el año 2019. Para armar la historia de Luisa Maín en un espacio de ficción como lo es la novela aquí presentada, González recurrió a diversas fuentes que le sirvieron como base. Las primeras las obtuvo en su proceso de investigación sobre la revuelta de los musulmanes, en donde apareció nombrada Luisa, y que la conectó con la única pista más sólida sobre su existencia, la que correspondía a unas cuantas líneas escritas por un abogado, escritor y orador, entre otras, reconocido y recordado como líder abolicionista en Brasil. Me refiero a Luis Gama, cuyo nombre completo es Luis Gonzaga Pinto da Gama. Él, a través de una carta escrita a su amigo Lúcio de Mendoza intitulada Lances Doridos, se reconoce como hijo de Luisa Maín al indicar que, cito y traduzco, soy hijo natural de una negra africana libre de la costa Mina, de nación Nagó, de nombre Luisa Maín, pagana que siempre rechazó el bautismo y la doctrina cristiana. Se daba al comercio, era verdulera, muy trabajadora y más de una vez en la bahía fue apresada como sospechosa de envolverse en planes de insurrecciones de esclavos que no tuvieron efecto. Cierro cita. De esa pista, y sin ningún dato histórico documentado que certificara la existencia de Luisa Maín, Ana María González se dio a la tarea de escribir esta ficción sobre dicha mujer esclavizada y liberta, que era recordada a través mayoritariamente de la tradición oral, pero que en torno a la cual se tejió la historia de una revolución que se desarrolló en torno a un hecho imborrable de los anales históricos de la formación de Brasil, como lo fue la esclavización de personas secuestradas desde África, cuyos sacrificios, junto al de los pueblos originarios, dio origen a este continente en donde hoy reconocemos y honramos sus herencias a través de trabajos de rescate, como lo es la novela de González. Esto va de la mano con el reconocimiento de este territorio ya no como América, sino que como Améfrica, siguiendo las enseñanzas de la teórica y activística afrodescendiente, entre otras, Lelia González, quien en 1988 crea la categoría de Amefricanidad como una propuesta afrocentrada a través de la cual se reconoce aquella herencia africana que es parte de este continente, incluso desde mucho antes del arribo de Cristóbal Colón. Así es como Luisa Maín se vuelve Quejindé en un defeito de Co, una niña que nació en Sabalú, del reino de Dahomey en África, y que a la edad de 6 o 7 años fue secuestrada y vendida para ser esclavizada en Brasil, junto a su abuela y su hermana gemela Taiwó, quienes no sobreviven al terrible traslado del barco negrero, pero que están muy presentes en la vida de la protagonista como ancestras a lo largo de la trama. La novela es escrita en formato epistolar al ser una extensa carta que Queinde, quien por conveniencia y sobrevivencia adopta el nombre de Luis Andrade da Silva casi al final de la novela, quien ya con más de 80 años y casi ciega se ve la obligación de poder dictar a su protegida Yenina esta carta para que le haga llegar a su hijo Omotunde, cuyo nombre brasileño en coincidencia es Luis, con la idea de que conozca su historia y sus raíces, ya que había sido vendido como esclavo por su padre portugués a la edad de 7 años sin que Quejinde, o en este caso Luisa, se enterara. Este es el drama principal en torno al cual gira la historia narrada en la obra, ya que será movida por la esperanza de encontrar a su hijo Luis, que la protagonista emprenderá diversos viajes y aventuras, entre las cuales se destaca el desarrollo de la revuelta de los musulmanes antes mencionada. En este levantamiento, Quejindé es retratada como una de las principales gestoras de las acciones, apoyando tanto en las labores de inteligencia como en la batalla misma, trazando el puente entre la ficción y la realidad a través de diversas fuentes, como lo podemos ejemplificar en lo que se señala en el sitio de la Universidad Zumbi dos Palmares de Sao Paulo, en la cual se refieren a Luisa Maín como, y cito, una quituteira o una pastelera, un oficio que le permitía actuar como un punto de comunicación y articulación entre los revolucionarios, que al parecer compraban sus víveres e intercambiaban billetes con mensajes sobre la organización de la revuelta de los malés de 1835. Luisa logró reunir a más de 600 revolucionarios negros y negras ese día,
En 1837 partió hacia Río de Janeiro y desapareció. Según algunos historiadores, fue deportada como castigo por su participación en el levantamiento. Cierro cita. Pero aunque central en la trama de la novela y parte de la historia borroneada de Brasil, la vida de Quijindé es mucho más extensa y compleja que lo narrada en el desarrollo de aquel episodio histórico, siendo su vida entera desde la niñez hasta la vejez un interesante entramado entre la ficción y los datos históricos documentados de los cuales la autora se valió y a los que referencia en una extensa bibliografía al final de la novela para crearle esta biografía ficticia a Luisa Quijindé. Uno de ellos, y que forma parte muy importante de su espiritualidad, nos conecta con otra mujer formadora de dicho país y por ende de nuestra Améfrica. Nos referimos a la reina Agontimé de Abomey, cuya existencia, al igual que la de Luisa Magín, es escasamente documentada en textos históricos, pero está fuertemente arraigada en la cultura afrodescendiente en la diáspora amefricana, especialmente en la brasileña, en donde Na Agontimé, según el antropólogo Pierre Berger, recibió el nombre de María Jesuína, la cual es reconocida como la fundadora del culto a los voduns o los espíritus de la Casa das Minas, una de las más antiguas de Brasil, fundada en 1840, en donde se reverenciaba a Somadonu, el espíritu protector o el vodun de Agontimé. En la novela, la abuela de Quijindé habría sido reconocida como sacerdotisa perteneciente al culto del vodún de Agontimé por un soldado debido a la imagen de una serpiente que ella tenía en un tapete. Como Agontimé y su séquito habían sido vendidos como esclavos por su hijastro Dandosan, el soldado atacó a la anciana y a toda la familia de Quijindé, por lo que se vieron forzadas a iniciar el periplo que finalmente marcaría el destino y la diáspora de Quijindé Luisa. Esa ancestralidad es reconocida en la novela por Agontimé en Quijindé, cuando, al conocerla de niña, logra ver en ella al vodún de su abuela y la saluda, ya que la reconoce como una de las mujeres pertenecientes a su corte, identificándola como una mujer fuerte. Dicho reconocimiento por parte de la reina a su ancestralidad despierta en Quijindé Luisa el orgullo por sus raíces africanas. Respecto al vínculo con la historia que inspiró el desarrollo de Agontimé como personaje en la novela, podemos apreciar que la autora se mantuvo fiel a muchos de los datos que extrajo de los pocos registros existentes sobre su existencia, ya que la historia de cómo esta reina de Dahomey o Dahomey, una de las 8 esposas del rey Agongolo, habría sido vendida junto con su séquito debido a la tiranía del hijo mayor de dicho rey llamado Adandosan, es narrada en detalle en uno de los apartados del capítulo 3 que precisamente se intitula Agontimé. Hasta su expulsión desde África existen datos concretos, mas lo que sucedió después con ella es un misterio, un incierto en el que la tradición oral actúa, al igual que con Luisa Magín, como única fuente que les consolida en la historia de Brasil como la sacerdotisa que dio origen al culto de los voduns en la Casa das Minas de São Luís de Maranhão, antes mencionado. En la novela de Gonçalves, las vidas de estas dos mujeres se entrelazan de una manera casi mágica, siendo el primer encuentro entre ellas el que nos da indicaciones de la forma en cómo Quijindé, cuando aún era niña esclavizada en una hacienda de San Salvador, es encantada por la presencia y principalmente por las palabras de esta mujer. Cito y traduzco la novela. Cuando comenzó a hablar, tan pronto como se sentó en un tapete ante nosotras, fue como si hubiera ido, como si estuviera hecha solo de palabras, como si pudiera esconderse detrás del significado de las palabras, haciendo que tuvieran una fuerza y presencia mucho mayores de lo que cualquiera que hubiera conocido hasta ahora podría darles. Cierro cita. Al despedirse de la reina, la protagonista comparte una reflexión que nos da a entender la importancia clave de este encuentro para su vida. Abro cita. La historia de Agontimé me aseguró que mi situación no permanecería para siempre como estaba, que sería liberada y ayudaría a mi pueblo. Al igual que Agontimé, encontraría una manera de hacerlo, a pesar de que no era una reina. Más adelante, cuando Quijindé ya sea adulta y esclava liberta, se volverá a encontrar con Agontimé en la ya fundada Casa das Minas en São Luís de Maranhão, compartiendo la impresión que le produce la postura y prestancia de Agontimé, a pesar de que habían pasado muchos años desde el primer encuentro. Cito y traduzco. Agontimé era alta, delgada e incluso de lejos se podía ver que era una reina donde quiera que estuviera. Cierro cita.
Respecto a la documentación oficial sobre ambas, ya vimos que de Luisa Magín son pocos los registros que podemos encontrar y que la localizan en Brasil hasta la revuelta, perdiéndose su paradero y abriendo paso a las especulaciones que indicarían que habría sido deportada a África junto con otros rebeldes capturados luego de la revuelta. Además, ella es, como ya dijimos, recordada y señalada por Luis de Gama como su madre. Mientras que en el caso de Agontimé existe un poco más de registro debido a las investigaciones de, entre otros, Pierre Verger, ya mencionado, quien en 1953 planteó la hipótesis de que la Casa das Minas habría sido fundada por miembros de la familia real de Abomey, que habían sido vendidos como esclavos por Adán dos Santos durante su reinado que comenzó en 1797. Entre ellos estaba la reina Daomenana Agontimé, madrastra de Adán dos Santos y octava esposa de su padre, el rey Agóngono, cuyo hijo Gieso había sido designado para sucederlo, pero que por no tener edad suficiente sería reemplazado temporalmente por Adán dos Santos. Mas tras la muerte del rey, se encargaría de deshacer el culto a los voduns defendido por su padre y por también Agontimé, vendiendo a todas aquellas personas que seguían aquel culto, entre ellas la reina, quien habría sido llevada a Brasil. Una vez allí consigue su libertad y busca un lugar en donde establecer el culto a su vodún Somadonú. En ese entonces, la reina ya mencionada, Agontimé, habría recibido el nombre brasileño de María Jesuína, con el cual figuran los registros que la señalan como la dueña del terreno en donde se fundó la Casa das Minas. Así hemos visto como dentro del espacio de ficción creado en la novela por Ana María González, las vidas de ambas heroínas de América Latina surgen entrelazadas, entregando una imagen muy potente que conecta la herencia ancestral africana de Brasil, reflejada en candomblés, ceremonias y cultos religiosos, como el existente en la Casa das Minas de São Luís de Maranhão, con eventos históricos como la Revolta dos Malés, que visibilizan no solo la existencia de dicha raíz, sino que además dan cuenta de la fortaleza de aquellas personas que no se rendían frente a los poderes imperantes colonizadores, sino más bien resistían y aún lo hacen a través de sus herederas y herederos. Considerando lo anterior, vemos cómo obras como la aquí analizada destacan no solo por su valor narrativo, sino también por su valía en tanto medio de resistencia frente a las prácticas coloniales y neocoloniales. En cuanto a Luisa Magín y la reina Agontimé, podemos evidenciar que, si bien son pocos los registros escritos que existen sobre ellas, se sabe lo suficiente como para poder inspirar a casi todo un país, especialmente a las mujeres afrodescendientes o latinoamericanas, quebrantando identidades y forzando discusiones, lo que nos evidencia a su vez la fortaleza de la tradición oral, de la palabra hablada, esa que creo es la que le otorga eternidad a personas como Luisa Magín y Agontimé, ya que se deposita en el alma de quien la recibe o de quien debe recibirla, y no se borra, sino que se expande por generaciones, siendo potenciadas por escritoras como Ana María González, quienes gracias a obras como Un defecto de cor han ayudado a que personas que carecen de conocimiento en muchos temas, como quien les habla, logren aproximarse desde sus lugares particulares y seamos también inspiradas por aquella fuerza que emana desde África y que está presente en nuestra América Latina. Muchas gracias.